Hola, en este video se va a resolver un ejercicio de Física 2 correspondiente al capítulo 24 del libro de Física y este plantea lo siguiente. Se tiene un cilindro de 1.5 metros de largo y 1.10 centímetros de radio. Este está hecho de una complicada mezcla de materiales y su resistividad depende de la distancia X desde el extremo izquierdo y obedece tal fórmula. Rho de X igual a A más B por X al cuadrado, donde A y B son constantes. En el extremo de la izquierda la resistividad tiene el valor mostrado, mientras que el extremo de la derecha tiene otra resistividad. Entonces, en base a eso me preguntan cuál es la resistencia de la varilla. Posteriormente, me preguntan cuál es el campo eléctrico en la mitad de esta si se conduce una corriente de 1.75 amperios. Y luego me preguntan que si se corta la varilla en dos mitades de 75 centímetros, ¿cuál es la resistencia de cada una? Bien, inicialmente tenemos aquí los datos. Esta va a ser la longitud de la varilla, este es su radio y esta es la función que nos determina cómo cambia la resistividad a medida que yo me voy desplazando de la izquierda a la derecha de esta. Entonces, las condiciones que me quedan de frontera son las siguientes. La resistividad en la izquierda es igual a ρ igual a 2.25 por 10 a la menos 8 ohm metro y la derecha es 8.50 por 10 a la menos 8 ohm metro. Inicialmente vamos a basarnos en esta definición que tenemos de resistencia. La resistencia se define muchas veces como la resistividad por la longitud sobre el área. En este caso, como tenemos una función de la resistividad que va variando con la longitud, no podemos usar esa definición, así que vamos a utilizar esta de diferenciales. Luego, si yo integro de ambos lados, de este lado voy a tener la resistencia total y de este lado voy a tener esta integral, reemplazando el área como el área transversal de dicho cilindro que corresponde al área de una circunferencia, es decir, pi por r cuadrado. Reemplazando el valor de la resistividad dado acá, voy a tener esta integral, que es muy fácil de resolver y evaluando entre 0 y L me va a quedar esta expresión que está aquí. En base a ello, voy a hallar luego las condiciones de frontera. ¿Cómo? Yo sé que en el punto X igual 0, si reemplazo en la ecuación de resistividad, me va a dar que A es igual a 2.25 por 10 a la menos 8 ohm metro. Esto basado en la condición de frontera que ya me dan previamente. Me dicen que en la izquierda vale este valor que está aquí. Así que si yo en la ecuación de la resistividad reemplazo X igual 0 e igualo a este valor, me va a dar el valor de A. Por otro lado, si reemplazo esa misma ecuación por el valor de L, voy a obtener esta expresión que a su vez se iguala a este valor. ¿Por qué? Porque me dicen que hacia la derecha del cilindro la resistividad tiene este valor. Así que reemplazando el valor de A que ya se conoce en esta ecuación, voy a obtener esta expresión si paso a restar el A al otro lado de esta ecuación. Si finalmente paso a dividir el L cuadrado con L igual a 1.5 metros, que ya me lo da el ejercicio, voy a obtener que esta otra constante B vale 2.78 por 10 a la menos 8 ohm por metro. Posteriormente, voy a tener que, como tengo esta expresión de la resistencia que ya hallé previamente en base a la integral que se hizo al inicio, simplemente voy a reemplazar los datos que ya conozco. Ya hallé cuánto valen las constantes A y B, L es una distancia fija que me da el ejercicio y R también es un radio fijo, así que reemplazando y haciendo las conversiones correspondientes para que todo quede en las mismas unidades, voy a obtener que la resistencia total de dicho cilindro va a ser de 1.71 por 10 a la menos 4 ohms, que es lo mismo a 171 microohms. Luego, en la parte B, me piden hallar el campo eléctrico en la mitad del cilindro, siempre y cuando pase esta corriente que me indican aquí, 1.75 amperios. Entonces, se sabe que el campo eléctrico se define como la resistividad por la densidad de corriente. La densidad de corriente tiene un valor se define más bien como la corriente sobre el área transversal que está atravesando dicha corriente. Es decir, reemplazando esto en esta ecuación voy a obtener que E es igual a ρ por I sobre el área transversal, que es el área de una circunferencia, es decir, pi por r cuadrado. Luego, reemplazo ρ por el valor que ya me dan en el ejercicio y este X va a ser L medios. ¿Por qué? Porque me están pidiendo cuánto vale el campo eléctrico justo en la mitad.
R siempre fijo y ya me lo dan, A y B son constantes, tal como se puede apreciar aquí. Lo único que va a cambiar ahora es que yo voy a evaluar dicho valor de campo eléctrico para la mitad del cilindro, que como L vale 1.5, entonces la mitad sería 1.5 entre 2. Todo esto multiplicado por la corriente y voy a obtener este valor de campo eléctrico que está aquí, es decir, 1.76 por 10 a la menos 4 voltios metro. Finalmente, si me dicen que se divide dicho cilindro en dos partes, voy a tener lo siguiente. La resistencia va a cambiar. Voy a poder modelar eso como dos cilindros que se encuentran en serie. Como sabemos, la resistencia la resistencia equivalente para dos resistencias en serie es la suma algebraica de ambas resistencias. En base a eso, voy a hallar primero la resistencia 1, es decir, desde la punta izquierda hasta la mitad, integrando nuevamente la expresión de la resistencia como se hizo al inicio. Y voy a obtener esta expresión que al reemplazar por todos los datos que ya conozco, me va a arrojar un valor para la resistencia 1 de 5.47 por 10 a la menos 5 ohmios. Por otro lado, ya sé cuánto vale la resistencia total, es decir, esto que está aquí, 1.71 por 10 a la menos 4 ohmios. Y como ya habíamos dicho que la resistencia equivalente de dos resistencias en serie es la suma algebraica de cada una de las resistencias, es decir, R equivalente, esta que está aquí, va a ser igual a la R de la primera mitad más la R de la segunda mitad. Puedo pasar de este lado el R1, despejar el R2 y me va a quedar esta expresión, que al reemplazar R por este valor y R1 por el valor encontrado en la diapositiva anterior, voy a obtener un valor de 1 para la resistencia 2 de 1.16 por 10 a la menos 4 ohmios. Y eso sería todo el ejercicio.